Adelante, pastor. Buenas tardes, hermanos. Bueno, hemos pasado un buen tiempo en la mañana escuchando la palabra y también en la comida comiendo rico. De hecho, algunos comieron bastante. Esta vez había hamburguesas, ¿no? Los hermanos prepararon. Pero al principio yo vi una hamburguesa y de repente me dijeron, ¿pero la quiere con doble carne? Y dije, bueno, está bien, vamos a ponerle doble carne. Y de repente dije, ay, pero ¿se puede otro queso? Y cuando vi me habían puesto otra carne más con otro queso. Y luego de repente mi hamburguesa pasó a la mano de alguien más y dijo, ¿pero quiere cebolla caramelizada? Y cuando me di cuenta ya me habían dado un monstruo así de este tamaño. Así que si ahorita empiezo a desvariar, no se espanten. Es por culpa de la carne. Esa carne, ¿no? Entonces, si algunos hermanos sienten un poquito de calor, el área de acá es área para los acalorados. Su lado derecho, mi lado izquierdo, ¿no? Acá creo que la parte de atrás pega un poquito más el aire acondicionado. Pero si algunos hermanos son friolentos, tengo la parte de los friolentos, ¿no? Aquí el lado derecho, la parte del medio es una zona que no da tanto el aire acondicionado. Los de frío pueden pasarse para esas áreas, ¿no? También, si alguno por motivo de la comida se siente un poco también como que empieza a meditar profundamente, entonces que puede ponerse de pie, tomar un poquito de agua o simplemente espabilarse un poquito en la parte de atrás para tomar su lugar. Pero muy importante que atendamos a la palabra, ¿no? Porque sabemos que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Amén. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a ver, hermanos, San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7. Vamos a ver el versículo 1. Les dije que ahora sí vamos a ver el pasaje que en la mañana no vimos por la introducción de 1:30 que hice, ¿no? Bueno, dice así. San Marcos capítulo 7, verso 1 en adelante. Se juntaron a Jesús venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo,
¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hasta ahí. Qué historia tan interesante, ¿no? Aquí el Señor Jesucristo empezó a ser importunado por un tema que a los judíos, a los fariseos les preocupaba mucho. Sobre un asunto, ellos tenían costumbre por las leyes de lo limpio y de lo inmundo y de cómo participar de los alimentos, como Dios les enseñó a lavarse con agua corriente, ¿no? Con agua que corriera. Porque en aquellos tiempos no se sabía, ahora ya sabemos, el agua que corre es agua viva, agua que está apta para lavar, agua que está apta para poder ocuparse para el consumo. Pero el agua que no corre se llena de bacterias que son dañinas para el ser humano. En aquel tiempo solo se tomaba como un tema más espiritual y sobre todo más un tema moral, pero no entendían que las leyes que el Señor les mandó no solamente tenían un enfoque moral o espiritual, también un enfoque sanitario. ¿Y qué pasa? Pues eso es lo maravilloso de la ley de Dios, que ayuda en todos los sentidos. Pero ¿qué pasó? Ellos comenzaron a poner leyes sobre las leyes y normas sobre las normas. Y empezaron a mandar cosas que la ley y Dios nunca mandó. Costumbres, tradiciones. Cosas que empezaron a poner encima de las cosas mandadas para que ni siquiera se acercaran a romper el mandamiento. Pero eso es lo interesante. Eran tan estrictos con estas cosas, pero hacían cosas como esta. Jesucristo lo describe con un dicho. Dice, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, ¿no? Y entonces, usando la ley, mandaron a Judas para que traicionara a su Señor Jesucristo, ¿no es así? Ellos mandaron para que Judas fuera el mentiroso, el traidor, pero ellos no, sino que mandaron a otro, porque ellos no pueden hacer algo así. La ley se los prohíbe, pero la ley nunca les prohíbe de que puedan mandar a otro a que lo haga, según ellos. Esto es la diferencia entre vivir recibiendo el corazón de Dios y vivir como un religioso, un legalista. Porque el legalista solamente ve lo que la ley le permite o no le permite para jugar con ella, para salirse con la suya. Pero el que recibe el corazón es muy distinto. No necesita una ley que le diga que esto está bien o que esto está mal, porque dentro de su corazón late una verdad y tiene confianza en Dios. Entonces su vida es muy diferente, porque no es una persona que está viendo qué le permite o qué no le permite la ley para saber qué puede o qué no puede hacer, sino es una persona que, conociendo el corazón de Dios, caminando con Él, aprendiendo de Él, su corazón comienza a cambiar. No necesita que una ley lo esté vigilando, sino el amor del Señor que mora en Él le inspira desde adentro. Es muy diferente, ¿no? ¿Ustedes cómo quisieran andar con su esposo, con su esposa? Estarle que el que él les fuera fiel dependiera de que le vigilen o no. Entonces imagínense, ¿no? Si le vigilo, me es fiel. Si le pongo reglas en la casa, me es fiel. Si no se las pongo, me es infiel. Entonces, ¿realmente poner reglas sirve para la fidelidad? Y entonces, ¿por qué creen en la ley? ¿Por qué creen en el esquema de la ley? Es muy absurdo, ¿no? ¿Para amar a Dios sirve la ley? Es absurdo, ¿no? ¿Para ser fiel a Dios, para eso sirve la ley? Absolutamente no. Para eso sirve el amor. Pero la ley no tiene ningún sentido de esto. Por eso en la Biblia dice, ¿no? Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y entonces, esto proviene de confiar en Dios, de la relación de confianza con Dios. Pero los fariseos, ¿cómo estaban haciendo? Y cuando Judas se dio cuenta de que traicionó a su Señor
y regresa y les quiere entregar las monedas por las que lo vendió. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Eso sí que no, porque no está permitido, es dinero de sangre, dicen. Y eso sí les preocupa mucho, ¿no? Acaban con falso testimonio, con traición, con astucia, con, ¿cómo se puede decir? Por debajo del agua, con alevosía, por debajo del agua están condenando a un hombre también con falsos testimonios, pero les da miedo y compran a las personas para dar falso testimonio porque ellos no lo pueden dar porque es pecado. Pero no hay ninguna ley que los condena por comprar a las personas para que lo hagan ellos. O sea, que se condenen ellos. Yo guardo la ley. ¿No les parece absurdo, hipócrita y falso? Porque el que solamente quiere saber qué está permitido y qué no, qué se prohíbe y qué se permite, qué es pecado y qué no lo es, vive con ese corazón. Por eso desde la mañana les comparto de este tema. Entonces, aquí puedo salir hasta aquí. Hasta ahí está bien. ¿Y aquí? Está bien. ¿Y aquí? Y bueno, ¿y por qué necesitas que te diga hasta dónde? ¿No quieres caminar con el Señor? No camines con el Señor. Por la fuerza nada. No es que por la fuerza, sino quiero saber qué agrada al Señor. Entonces no le preguntes si esto se vale o no se vale. Conócelo, relaciónate con Él. Y si vas a hacer algo que realmente tú quieras hacerlo por la fe, por confiar en Él, no porque alguien te lo impone, te lo prohíbe, sino porque le crees, que es lo que te conviene, que es lo mejor para tu vida. Una vez yo escuché una explicación, creo que del pastor Edgar, cuando todavía estaba aquí. Él me dijo que un día le preguntó a los hermanos, ¿quiénes están aquí? Porque han querido venir aquí al culto. Y varios hermanos alzaron la mano, dice que le dijeron, sí, yo, pastor, yo. ¡Qué bendición! ¿Y quiénes están aquí sin haber querido estar aquí? Y de repente varios hermanos alzaron su mano. La verdad, yo hacía vergüenza. Yo también. La verdad es que no quería venir, pero mi esposa no me la quitó de encima, ¿no? Y mi mamá y mi papá y mi hermano, no. Y luego si no me está llamando el pastor y preguntándome que por qué no vine, no, mejor vine, ¿no? Luego hasta se siente uno mal de no haber venido, no, ¿para qué mejor vine ya? Varios alzaron la mano Entonces el pastor dijo, yo los felicito. A los que no quisieron venir pero están aquí, los felicito. Porque los que vinieron porque quisieron significa que cuando quiere, cuando está de acuerdo, confía en Dios y le dice, sí, Señor, amén. Y entonces porque quiere está. Pero ¿qué va a pasar cuando no quieran? Que van a hacer lo que quieran, ¿no? Pero los que aún no queriendo, pero están aquí, yo les felicito, dijo. Y entonces todos se sorprendieron porque dijeron, pastor, pero usted no dice que las cosas hay que hacerlas con el corazón. Porque ellos querían mostrar, ¿no?, que ellos están aquí con el corazón. Y dijo el pastor, ¿y quién les dijo que los que no quieren estar aquí están aquí sin el corazón? Porque también si está aquí, si es porque lo obligaron, pues es otra cosa, ¿no? Pero si realmente él aprobó dentro de sí mismo qué es lo que le conviene, a pesar de que no quería. ¿Me explico? Sí quería, pero no quería. O no quería, pero sí quería. No es que mi carne le agrada, no le agrada, pero creo que yo necesito, creo que me conviene y confío en la guía de Dios. No es tampoco que alguien me obligó. Algunos sí. Algunos los niños. Algunos sí porque lo obligan. Bueno, se vale porque son niños. Los niños ya cuando tengan 50 años ya podrán decidir. No es cierto. Pero si no fuera porque lo obligan, realmente porque cree en Dios y porque dice, bueno, no es ni mi querer ni mi deseo tampoco, porque en la vida no puedes vivir solo haciendo lo que se te pega la gana, pero tú apruebas lo que te conviene. Esto se le llama convicción y es de lo que estamos hablando. Convicción. Estar convencido de algo que apruebo es lo mejor, no porque me guste o no me guste. ¿Quién hace ejercicio porque le encanta cómo duele cuando hace las repeticiones con peso? ¿Sí se siente bien rico? No, duele. Últimamente yo estoy haciendo ejercicio y siempre le digo a mi esposa, no quiero, porque me duele. Pero eso es lo que hace bien, ¿no?
Algunos ya medios, ¿cómo les llaman a estos que son adictos al ejercicio? ¿Eh? Algunos ya que son muy fitness, ¿no? Y algunos dicen, ay, duele bien rico. Yo digo, no, pues ya están medio mal, ¿no? Pero les entiendo, porque cuando duele, cuando sienten el dolorcito dicen, es que está trabajando, está sirviendo, ¿no? Algunos tienen una frase, no pain, no gain, ¿no? Que significa no hay dolor, no hay resultado, ¿no? Entonces, esto es la verdad. No es que alguien los está obligando tampoco, ¿verdad? No tienen a alguien ahí diciéndoles, es que si no te vas a ir al infierno, ¿no? Pero el resultado que anhela, pues necesita este sacrificio. Y no lo hace porque alguien lo está presionando de forma religiosa, tampoco lo hace porque le encanta hacerlo. A todos nos duele hacer un poco de ejercicio, pero es conveniente. No, de hecho, a alguno le duele porque no hace ejercicio. Si quiere un resultado que ya no le duela, haga un poquito de ejercicio a su nivel, verá. Mi esposa, ¿por qué empezó a hacer ejercicio? Porque tiene un dolor en el hombro, bueno, tiene dolor en todas partes, pero el dolor en el hombro se hizo demasiado fuerte. Entonces el doctor que le recomendó unos estiramientos. Esto para aquellos que dicen que por el dolor no pueden hacer ejercicio. Con esos estiramientos y ejercicios de respiración, fue un doctor, no fue un chamán. Y el doctor le recomendó esto y le dijo, en 6 meses me visitas para ver, porque yo tampoco quiero darte medicamento y no sirven los medicamentos para curar lo que usted tiene. No, solo es como ocultarlo, pero no lo cura. Mi esposa ha estado haciendo estos estiramientos que le duelen, pero le quitan el dolor. ¿Me explico? Entonces mi esposa cuando deja de hacerlo, le duele más. Para evitarse el dolor, un poquito de dolor momentáneo, no pasa nada. Entonces se pasa con una cosa, se agarra la otra mano y se la estira por acá, ¿no? Y ella, ¿no? Y de repente levanta la mano, y la puede, pero con eso se le quita. La vida de fe es algo similar. Nosotros hacemos cosas no porque alguien nos está obligando, pero estamos convencidos que es lo que conviene, que es lo mejor, que aunque por el momento duele un poquito, estar despierto en el culto, ¿no? Quedarse a la tarde aunque quiere ir al cine, levantarse un poquito temprano para venir y servir a los hermanos. Pero esto le quita muchos dolores, ¿no es así? Le llena de muchas satisfacciones. El apóstol Pablo escribió, el ejercicio corporal para poco aprovecha, aunque aprovecha, pero ejercítate para la piedad. Es el ejercicio del corazón, el ejercicio espiritual. El que ustedes hacen, aunque no lo crean, aunque pequeño, sentados aquí escuchando, ¿no? Y poniendo atención. Algunos luchando con su sueño, está haciendo ejercicio para la piedad. ¿Verdad, Cami? Cami, sí. Se te va a poner bien fuerte, Cami, ¿no? Por eso es bien importante distinguir. No estamos diciendo al decir que las cosas se hacen con el corazón, que las cosas se hacen con el deseo. No es lo mismo. El deseo es una locura que nadie entiende. Es una locura que finalmente te lleva a la locura. Pero las convicciones no. Las convicciones son las que reflejan nuestro verdadero ser. Son las que reflejan aquello que nosotros, la identidad que nosotros con la que queremos vivir. Yo puedo tener un sinnúmero de deseos, pero ninguna de ellas me dicta quién soy. Pero mis convicciones sí. Yo puedo tener un sinnúmero de pensamientos y ninguno de ellos son realmente quienes van a dirigir mis decisiones ni mi vida. Pero mis convicciones sí. Y las convicciones están hechas o están construidas con aquellos valores y aquella fe que nosotros aprobamos. Y la fe verdadera, pues la fe de la palabra de Dios. Amén. Entonces de esta manera nosotros aprendemos a vivir con el corazón, no por la religión. Que la religión hace cosas simplemente porque están permitidas o prohibidas. Ahí no hay nada de convicción, solo obligación y, ¿cómo se dice? Y reprensión, reprimirse. Entonces solo esto está bien, esto está mal, esto se puede, esto no se puede. ¿Y por qué? No sé, pero así es, porque esto está bien y esto está mal y tú solamente cúmplele, obedécele para que no te vaya a castigar Dios. Y toda la gente por el miedo, amenazada, de esta manera quiere llevar una vida supuestamente de fe. No es así.
Entonces de esta manera los fariseos viven, pero aunque viven tratando de guardar los mandamientos, pero sus corazones, o sea, ellos no se dan cuenta, no están revisando su corazón. No están revisando qué convicciones hay en su vida. No hay relación con Dios, no la necesita el que tiene el vivir bajo la ley. Porque el que vive bajo la ley, ¿para qué quiere relacionarse con Dios? Si ya tiene una serie de normas, de mandamientos, de formas y de sistema que tiene que obedecer. No necesita. Se ahorran ese trabajo. ¿Para qué conocer a Dios si conozco simplemente las normas, las obedezco y se acabó? Es una vida de fe bueno, no es una vida de fe. Es lo que el Señor Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿cómo está? Lejos de mí. Con sus labios saben hablar la doctrina, con sus labios saben decir lo correcto. A veces me siento muy triste cuando de repente voy a una comunidad supuestamente cristiana, pero en su testimonio, en sus alabanzas, en su culto, no se puede sentir la fe, el amor del Señor, el Señor vivo en sus vidas. Solo la repetición de palabras aprendidas, de doctrinas aprendidas. Ay, me da tanta desesperación. Cantan alabanzas correctas, pero se sienten muertas, se sienten teóricas. Solo repetir palabras bíblicas que bíblicamente son acorde, pero no se siente, no se percibe el Dios viviendo dentro de sus corazones. ¿Cuántas personas cantan canciones como esta alabanza que dice: de tal manera al mundo tú amaste que hasta tu hijo entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, que dice: me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor, la salvación en esa cruz. Así dice esa canción. Luego les preguntas a ellos: ¿entonces estás redimido del pecado? Sí. ¿Entonces ya eres justificado? Ah, bueno, eso no. ¿No crees que Cristo te hizo justo? No, me falta mucho. ¿Pero qué es lo que estás cantando entonces cuando brincas y saltas y cantas que las gotas de su sangre tu corazón limpiaron, que te hizo un nuevo ser? ¿Te hizo un nuevo ser pecador otra vez? Sí. ¿Qué estás cantando? Piensa, medita. Aunque cantan, aunque repiten la doctrina correcta. ¿Cuántas veces no he escuchado repetir: no es por obras para que nadie se gloríe? Cristo nos salvó no por obras, dice, ¿no? Y entonces, ¿cómo te vas a ir al cielo? Por obedecer y por cumplir. ¿Cómo crees? Pero si Cristo murió por tus pecados, no es por obras. Sí, no es por obras. Entonces, si no es por obras, entonces Cristo te salvó o no te salvó. Depende cómo me porte. Como estábamos todos nosotros. Y entonces, esto es lo que pasa. Labios que saben hablar bien, comportamientos que obedecen ciertos lineamientos, pero el corazón apartado, el corazón lejos. Dios no quiere eso. Dios quisiera que aprendiéramos a caminar por recibir su corazón. Y entonces, ¿qué hicieron? Un montón de mandamientos y un montón de cercos alrededor de la ley para que ni siquiera nos acercáramos a romperla, pero sus corazones estaban lejísimos de Dios. Como dice Jesucristo: tragando el camello, pero colando el mosquito. ¡No! Jesucristo sanó a un hombre en el día de reposo. ¿Cómo ese hombre? Era paralítico de 38 años, se levantaba, tomaba su lecho, andaba, festejaba por lo que Dios había hecho en él. Y estos estaban consternados. ¡No! ¿Por qué? Hoy es el día de reposo, no lo puedes quebrantar. Y lo criticaban: ¿por qué tomas tu lecho? Y él dice: pues porque Cristo me sanó. ¿Sí o no? No, pero incluso hay una parte donde le dicen a los enfermos: tienen cualquier día para venir y ser sanados. ¿Por qué quieren venir a ser sanados en el día de reposo? Pues por eso, porque es el día de reposo, porque es el día de celebrar la obra de Dios, no la nuestra. Pero no entendiendo el día de reposo, solo querían guardar los lineamientos, y Jesucristo se burlaba de ellos. Y eso les parece una gran ofensa. Pero cuando a uno de ustedes se le pierde un animal o se les cae en un pozo, ¿no lo rescatan en el día de reposo? Sí lo rescatan. A donde les conviene lo aplican.
Y cuando hay que circuncidar a alguien al 8º día, si el 8º día cae en día de reposo, ¿qué van a hacer? ¿Cuál ley van a romper? A ver. Eran incongruentes, pero no se daban cuenta. Y entonces el Señor Jesucristo de esto comienza a hablar. Porque empezaron a decir que entonces que lavarse las manos muchas veces para comer. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde está en la Escritura? Y la tradición de los ancianos decía, ¿por qué no la respetan tus discípulos? Se lavan las manos hasta los codos para que no vaya a ser que algo inmundo se atraviese por allí. No entendiendo el corazón, el significado de estas cosas. Es igual que ahora mucho se dice para cuando se hace la Santa Cena en las iglesias. Y yo escuché alguna vez algo. Yo me alejé de tu iglesia y les pregunté ¿por qué? Porque ustedes cuando hacen Santa Cena todos pueden participar. Yo le dije, no todos. Solo los que tienen seguridad de la salvación. Aquellos que han alcanzado la certeza, la seguridad de la salvación, que comprenden qué significado tiene la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Y que saben que es para ellos el cuerpo que fue sacrificado, que fue molido por nuestros pecados. El que, según la ordenanza de la ley, que la paga del pecado es la muerte. El que con su cuerpo pagó nuestros pecados. Y la sangre, que según la ordenanza de la ley, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. El que derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados. La remisión de los pecados de Cristo es el vino. Y el cuerpo que se entregó a ser muerto por nuestros pecados es su cuerpo, es el pan. Eso es lo que nosotros creemos en el corazón y por eso participamos de la Santa Cena. Si la Biblia nos mandó a predicar esto, ¿a quién le vamos a negar la Santa Cena? Pero ellos me decían, pastor, es que lo que usted no entiende que para participar de la Santa Cena tienen que ser bautizados. Y yo dije, ¿y de dónde lo inventaron? Les dije, bautizados sí, bautizados por el Espíritu de Dios. No, pastor, pero es que si no son miembros oficiales, ¿y quién dice quién es miembro oficial de la iglesia y quién no? Hay muchos miembros oficiales que su corazón está lejos. Y hay muchos miembros no oficiales, pero su corazón está cerca. Hay muchos que no están sentados aquí hoy, pero están más sentados aquí hoy que los que están sentados aquí hoy. ¿No es así? Saludos a la hermana en gracia, ¿no? A la hermana Estela, a la hermana Zenia, a la hermana Giovanna, ¿no? Los hermanos Abraham, ¿no? ¿Cómo? A la hermana Marta, la mamá de la evangelista Claudia. La hermana Brenda de Sinaloa, sí es cierto. Muchos que desde su corazón están aquí. Y además dicen, ¿por qué los que viven allá no van? Viviendo allá, Dios mío, ¿no? Si yo pudiera, yo quisiera. Pregúntenle a la hermana Zenia, allá en Cuba, ¿no? Pronto habrá un lugar así o más grande, con más almas que aquí allá en Cuba. Amén. Y cuán precioso es el corazón, ¿no es así? No el fingimiento. Pero entonces aquí tenemos a estos que decían que por no ser miembro oficial y que por no estar bautizado no puede participar de la Santa Cena, se inventaron eso. Pastor, yo estoy en contra de su iglesia porque las mujeres se visten con pantalón. A ver, yo soy muy respetuoso de todas las denominaciones y ministerios, pero yo sí quisiera que me dijeran dónde la Biblia prohíbe a la mujer usar pantalón. Ay, pastor, usted está como los que dicen que, pues sí, obviamente en esa época no había pantalones. ¿Qué había? ¿Y qué usaban las mujeres? Túnicas. ¿Y qué usaban los hombres? ¿Y cómo le hacíamos entonces? Pues que había túnicas para hombres y túnicas para mujeres, ¿no es así? Y entonces hoy en este tiempo también hay pantalones para hombres y pantalones para mujeres. Lo que la Biblia habla sobre la vestimenta de la mujer, que no sea vuestro vestido, vuestro ornato el ostentoso, con joyas caras o adornándose el exterior, sino el interior, dice. El de un corazón puro, humilde, sencillo, afable. Pero eso no solo aplica para las mujeres, eso aplica para todos, ¿no es así? Y entonces, ¿eso cómo lo aplicamos? Pues no es que está prohibido que la mujer se arregle, hermanas, arréglense.
Aquí nadie se los prohíbe, pues, ¿cómo no? Porque denota la importancia del lugar al que vamos y lo que vamos a hacer, ¿no es así? ¿Cuánto más cuando es para el Señor? Arréglese, por favor. Sin embargo, sabemos que el ornato que Dios busca no es el exterior, sino el de corazón. Eso no va peleado, al contrario, va acompañado. Amén. Pero tampoco se traiga el vestido con el que usted sea el centro de la fiesta, ¿no? Tampoco venga vestida de una manera que todo el mundo la voltee a ver a usted en lugar de concentrarse en la palabra. Entonces venga bien vestido, bien vestida. Amén. Y que sea el centro de todo nuestra fe y más que nuestra fe, el Señor Jesucristo en quien ponemos nuestra fe. Amén. Estas cosas se inventan hoy en día. Que si no use, que si no se ponga, que si toque, que si no toque. Cosas todas que no tienen ningún poder contra el verdadero problema en el corazón, que es la carne. Y en este sentido el Señor Jesucristo, ¿cómo habló? Dijo, les preocupa que ustedes coman sin lavarse las manos. Si entendieran, es lo de menos. Si lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Lo que entra en el hombre, ¿eso cómo lo puede contaminar? Lo que entra en el hombre no entra en el corazón, dijo. Entra en el vientre y... Ya no digo para dónde, ¿no? Para dónde sí, pero por dónde no, ¿no? Lo que entra en el vientre y sale a la letrina, dijo el Señor Jesucristo, con todas las palabras y con todo lo que significa. Eso no importa, porque no entra en el corazón. Lo importante es lo que entra en el corazón. En ese sentido yo les diría, sí tengan cuidado con lo que ven, con lo que escuchan. Porque sí lo que vemos y lo que escuchamos llena nuestro corazón, entra a nuestro corazón. Tampoco es que les prohíba esto o aquello, pero solo tengan cuidado. Si ustedes de repente sienten que su corazón está lleno de muchas mugres de este mundo, pregúntese si por si acaso no está comiendo, pero no comiendo con la boca. Porque lo que come con la boca no pasa de hacerse más grande en su barriga o en su taza de baño, ¿no? En su inodoro. Pero lo que come con la mente, lo que come con los ojos y con los oídos, eso sí puede entrar en el corazón. Pero el gran peligro, lo que Jesucristo dijo que contamina al hombre, ¿dónde estaba? Dentro del corazón. Y ahí sí es tema de asustarse. Lo que sale de aquí adentro, esto es tema de qué, espantarse. Y entonces comenzó a decir, no me digan que les preocupa mucho que la comida la coman sin lavarse las manos, pero no les preocupa que se comen todo lo que sale de sus corazones, todo lo que está dentro de ellos. Esto es lo que muchas veces les platico a los hermanos, ¿no? Que cuando estaba en el seminario, un día les dije para que se había tapado un mingitorio y había que quitarle la tapita de donde está su coladerita, porque pues ahí es donde se hace el sarro, ¿no? Y había que destaparlo y lavarlo. Pero yo los vi que estaban con alambritos, con pincitas, y no podemos, pastor, ya habían pasado días y no podían. Hasta que de repente uno lo sacó, y entonces lo saca, pero lo toca así con unas pinzas, así, ¿no? Y cuando los veo les digo, ay, no me digan, les da asquito. Y ellos, ay, pastor, es que guácala, y todos hacen del baño, ¿no? Que lo agarro, les digo, trae para acá, ¿no? Y quité ese y el otro, y los quité los tres, los empecé a tallar. Y entonces les dije, y ellos, ¡ay, pastor!, ¿no? ¡Qué cochino! Y les dije, sí, esto está puerco, pero al final no pasa de que te laves las manos y ya. Pero lo interesante, lo que les aproveché el momento, ¿no? Y les decía, esto les da asco, pero lo que hay dentro de su corazón, lo que hay en sus pensamientos, eso sin chistar, sin respingar, sin ningún filtro, eso sí se comen, eso sí aceptan. Nos debería dar más asco lo que hay dentro de nuestro corazón, aquellos pensamientos, pero eso no, eso como si nada, lo acepta, lo come. Estas cosas con un jabón se quitan, pero las cosas del corazón no con un jabón. ¿Me explicó? Y ya lo lavé y les dije, ya no los quiero ver que estén chillando por un poquito de orines, ¿no? Como si no tuvieran cosas más importantes de las cuales tener asco. Y así fue, ¿no? Así era, de repente ya los veía, el pastor nos dijo que más cochinos son nuestros pensamientos y esos los aceptamos, ¿no? Y ahí andaban, ¿no? Ya lavando los inodoros y todo, ¿no?
Eso es lo que el Señor Jesucristo trataba de explicar. De lo que verdaderamente nos tenemos que cuidar, no nos cuidamos. Lo que verdaderamente tenemos que fomentar y cultivar, no cultivamos. Pero lo que nos preocupa demasiado y en lo que nos enfocamos demasiado realmente no es tan importante. Y de repente nos volvemos muy religiosos y descuidamos lo verdadero, lo profundo, lo sencillo y lo precioso. Aquí el Señor Jesucristo sanaba a los enfermos, era precioso, pero les preocupaba que estos enfermos cargaran su lecho en el día de reposo. Aquí Jesucristo estaba disfrutando de la comunión con sus discípulos y sí tienen que aprender tal vez algunos modales, no digo que no. Ellos finalmente se iban a convertir en los apóstoles, ¿no es así? Se iban a convertir en los siervos de Dios que dirigieran la iglesia. Pero por el momento los acababa de agarrar de quién sabe dónde, ¿no? Y entonces todos ellos eran un poco, ¿cómo podríamos decir? La expresión que dice la Biblia, del vulgo, ¿no? Y seguro que cuando Jesús se sentaba con ellos a la mesa, habría muchos allí que hablan muchas cosas que no saben con quién están hablando, ¿no? Y seguramente hablaban conforme a su costumbre, su cultura. Si hubieran sido mexicanos y si hubiera sido esta época, imagínense nomás Jesucristo qué cosas estaría escuchando en la mesa. Seguro a algunos se les salía el doble sentido, a algunos se carcajeaba, otro hacía una cosa, otro hacía otra cosa. Y cuando los fariseos veían esto decían, ay, ese señor se junta con puro malandro. Se junta con pura fichita. ¿Puro qué? Pura chusma, ¿no? Y sí es la verdad. Porque ellos decían, es amigo de publicanos, amigo de pecadores, amigo de borrachos, de rameras. Y el Señor Jesucristo decía, pues claro, ¿a quiénes creen que vine? ¿De quién es amigo el Señor entonces? Pues de los que no se enmascaran. Tampoco estoy hablando de las personas que viven como se les da la gana. Pero es que eran personas que Jesucristo había adoptado, había recibido, había aceptado entre los suyos. Él les iba a enseñar, Él les iba a guiar, Él los iba a formar, pero no con una serie de normas que no cambian el corazón, sino solamente forman hipócritas, sino los iba a cambiar con convicciones desde el corazón. Amén. En ellos construyó un nuevo corazón y a partir de ellos estableció una iglesia, ¿no? Una iglesia que aprende a vivir no por la ley o no bajo la ley, sino bajo el corazón de Cristo Jesús. Entonces esto es lo que nosotros estamos viendo, cómo el Señor Jesucristo forma y prefiere las cosas. Miren, versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, ¿cómo les dijo? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano honran enseñando como doctrina, pues en vano oran, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aquí es lo que a él le molestó. Más importante para ustedes, algo que a ustedes que ya preconcibieron como correcto, que estar atento a lo que hay dentro de mi corazón. De esto hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, los ministros. En aras de guiar a los hermanos, encasillar todo dentro de lo que yo viví, de mis experiencias, es muy peligroso. Porque yo tengo mi experiencia, tengo lo que yo viví, tengo mis testimonios. Y si a todos los hermanos los quiero encasillar dentro de mi experiencia y mi testimonio, a todos los voy a querer dirigir con lo que a mí me convino, o con lo que a mí me ayudó, o con lo que a mí me funcionó, pero no en todos los casos puede ser igual. A veces hay que tener un poquito de sensibilidad. A veces no se sabe qué responder a los hermanos y uno solo les puede responder, hermano, voy a orar, porque tengo que buscar a Dios, porque no soy adivino, ni sé todas las cosas, pero Dios nos enseña. Aunque yo tengo un testimonio, tengo una experiencia, según mi experiencia es así o asá, pero déjame preguntar, déjame leer la Biblia, déjame orar, déjame buscar al Señor. Amén. Esta debería ser la forma. Y si el Señor me muestra cómo dirigir el asunto en el momento, sea algo que el Señor me muestre, no algo que yo ya tengo preconcebido. ¿Cuántas veces me ha sucedido?
ay, a este hermano, se me hace que él es así. Y cuando tenga la oportunidad le voy a decir esto y esto y esto y esto. Y cuando viene y me explica su situación es totalmente diferente que como yo pensaba. Si me aferro a lo que ya tenía preconcebido, no le puedo guiar conforme al Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces tengo que escuchar. Aunque yo ya tengo la queja de su esposa, pero es la queja de su esposa, pero hay que escucharle a él primero, ¿no es así? Sí. O al revés, aunque ya tengo la queja del esposo, pero cuando escucho a la esposa digo, con razón. Sí, no es nada más que a Chuchita la bolsearon, ¿no? Hay varias cosas que tomar en cuenta. Y aquí él hablaba sobre un tema muy importante, honrar a tu padre y a tu madre. Entonces él continuó, miren, versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque esa tradición les conviene. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, entre paréntesis dice, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Entonces había una costumbre, por lo que entiendo, que cuando los padres tenían necesidad, ellos ¿qué decían? ¿Es corbán? ¿Es corbán? ¿Qué es corbán? Pues es una ofrenda consagrada, es algo que uno hizo un voto y lo consagró al Señor. ¿Está mal tener corbán? ¿Es equivocado? Porque alguno con corazón fariseo, alguno legalista dirá, ya ve, pastor, no hay que tener corbán. ¿Quién está diciendo que no hay que tener corbán? Jesucristo aquí dice, otra vez quieres hacer una norma de lo que no es una norma. Aquí Jesucristo nunca dijo que era pecado tener corbán. Aquí Jesucristo dijo, cuando con esa excusa no quiere apoyar a su familia, a los suyos. Vamos a ver, Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera carta de Timoteo, o a Timoteo, capítulo 5, el versículo 8. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Y es peor que un incrédulo. En este aspecto yo a veces escucho muchas cosas que la iglesia nunca ha escuchado, nunca ha enseñado. Y muchas veces que estas cosas provienen no de la iglesia, sino nosotros nos inventamos. Miren, a menudo el pastor Pablo Shin cuenta el primer tiempo cuando recién llegó a México. La iglesia ya estaba. Y en la iglesia había algunas costumbres que nunca la misión ha enseñado, pero que los hermanos comenzaron a interpretar que tenía que ser así. Por ejemplo, por una prudencia el pastor enseñó a los solteros a sentarse las mujeres con las mujeres, los varones con los varones, ¿no? Por una prudencia, por ver el ambiente en México, algo a lo que los misioneros de Corea cuando vieron no estaban acostumbrados en absoluto, porque Latinoamérica y Corea son mundos muy diferentes, muy, muy diferentes. Y en ese aspecto los latinos somos muy sueltos, muy cariñosos, excesivamente cariñosos, ¿no? Pero ellos, las demostraciones de amor en público, el cariño, la cercanía entre el sexo opuesto es un tema, muy estricto. No tabú, pero estricto. Y entonces, ¿qué sucede? Que él dijo, no, aquí son un poquito, ¿cómo decirlo? Demasiado sueltos, ¿no? Vamos a sentar a las mujeres aquí, los varones acá, pero de repente los hermanos agarraron hasta las familias, se sentaban separadas. Entonces ahí tenían a la mamá, la hija y las mujeres de un lado y el papá, el hijo y los varones de otro lado, aunque eran familias. Hasta que el pastor cuando vio eso dijo, ¿por qué se sientan así? Siéntense juntos en familia, pero es que nos enseñaron que casi que era pecado. ¿Quién les dijo eso? El hombre suele tener esa tendencia a crear normas, ¿no?
Y así como estos muchos. Claro, nosotros creemos que el tema de la vestimenta tiene que hacerse con prudencia, con sensatez, pero no es un tema tan importante, no es lo primero que hay que ver en la vida de un hermano. Cuando llega a la iglesia, lo primero es que debe recibir la salvación, ¿no es así? Sin importar que cómo venga ni nada, más importante que todo es compartirle el evangelio. Pues entonces, ¿Dios a qué nos mandó al mundo? ¿A seleccionar a los que sí y a los que no? Y entonces, ¿qué pasaba? Alguien de repente venía con un peinado medio locochón y más allá. Allá es normal que de repente ves a alguien que entra ponqueto, ¿no? Con sus picos en el cabello, color azul, color eléctrico, ¿no? Hubieran visto cuando el pastor Julio llegó a la iglesia. ¿Han visto sus fotos del pastor Julio? Están en su Facebook. Tiene unas fotos donde aparece cómo llegó. Una gabardina negra, cabello largo, fleco así, como grandote, pintados los labios, maquillado de blanco, sus uñas largas, negras, filosas, unos anillos de metal que le rodeaban toda la mano. Bien gótico, pero hacía todo lo que da. Cuando llegó, al pastor le dio mucho gusto que llegara alguien así a la iglesia. Rápido le compartió el evangelio. Cuando le compartió el evangelio, poco a poco, el pastor Julio, en ese tiempo hermano, iba cambiando. Cuando lo vio que se quitó el color del cabello y se quitó todo ese estilo que tenía, hasta dijo, le daba color al culto, ¿no? Ya se puso el culto muy aburrido. Estas cosas no son tan graves, pero algunos se espanta. Ay, fulano, mengano que va a la iglesia. Míralo, son amigos de los pecadores. Pues claro, pues ¿de quién es ser amigo el Señor Jesucristo? Y si no eres tú de esos, entonces ¿de quién eres? ¿De los que no son amigos del Señor Jesucristo? Yo prefiero ser amigo del Señor Jesucristo. Prefiero que digan, con Él se junta el Señor Jesucristo, a que me digan que no, que yo soy tan bueno que no necesito al Señor Jesucristo. Y claro que el Señor nos va cambiando, pues les digo, ¿no? Hasta el pastor se decía, ya se quitó el color del cabello, ya no viene vestido tan divertido de colores, ¿no? Bueno, está bien, tiene que suceder, porque el Señor va llenando nuestro corazón de tal manera que ya no necesitamos ni que el fashion, ni que las corrientes de este siglo nos digan quiénes somos, porque lo sabemos y sabemos cuánto valemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando ya dejamos de necesitar el reconocimiento de este mundo y cuando el amor de Cristo Jesús hacia nuestros corazones, dejamos de estar conforme a las corrientes de este siglo y el amor de Dios lo llena todo. Pero no es algo que se forma por la obligación, ¿verdad? No es algo que aquí en la iglesia alguien, no, oiga, no venga vestido así, no venga, no se pinte de ese color, píntese de colores decentes, ¿no? ¿Cuáles son los colores decentes? Quisiera saber. El pastor nos ha enseñado mucho sobre este tema. Preocuparnos por el alma antes que por la apariencia, pero no para los demás, para mi propia vida, primeramente. Porque pudiera ser que yo la apariencia la guardo muy bien, hasta soy un ejemplo, un testimonio dentro de la iglesia, pero el corazón. Y estoy vigilando la apariencia de todo el mundo, pero me olvido de mi corazón. Y me preocupa el corazón de todo el mundo, pero ¿y mi corazón? Entonces es lo que el Señor Jesucristo habla aquí. Y algunos, ¿qué pasa? Crean sus normas. Él también vio que dentro de la iglesia había muchos preceptos que ¿de dónde salieron? ¿Quién sabe? Comenzó a decir, hermano, ¿quién le dijo que esto era así, que esto a fuerzas era así? Es que la otra vez cuando corrigieron a un hermano, lo corrigieron así. Hermano, pero así corrigieron a aquel hermano, pero usted no tiene nada que ver con ese asunto. Es que para mí es lo mismo. Para usted. Pero Dios sabe cada caso, cada situación. Y un tema muy importante sobre el tema de ofrendar y diezmar. Entonces empezó a ver que algunos hermanos se quejaron, diciendo, es que pastor, mi familia se queja, por culpa de la iglesia nunca los veo, nunca les atiendo. Por favor, pastor, déjenos faltar a los cultos. El pastor les dijo, bueno, primero, tú no estás en una cárcel, en una correccional. Yo no soy quien te da o no permiso de venir o no venir al culto. ¿Quién te dijo eso? Venimos a los cultos porque creemos que es lo que conviene a nuestras almas, y si me pides que yo te recomiende faltar, jamás lo voy a hacer, ¿no? Pero si hay una razón verdaderamente de fuerza mayor,
tendrías que pensar cuál fuerza o cuál razón es mayor que encontrarte con tu Señor para tener comunión con Él. Pero si realmente hay algo que lo justifica, porque no digo que no, tienes que pensar entonces si realmente vale la pena o si es absolutamente necesario, o por si acaso no te están haciendo manita de puerco para ver hasta dónde te pueden estirar para que tú seas infiel, porque eso también. No falta algún cercano que está siempre estirando, a ver, yo quiero ver que faltes a la iglesia, yo quiero ver que dejes a Dios, yo quiero ver que dejes tu fe, nada más para ver quién es más grande en tu vida, si ese Dios o yo. No sé qué les dan en esa iglesia, que les lavan el cerebro, que ahora todo el tiempo quiere estar en la iglesia. Yo tan solo por confirmar quiero que falte, nomás porque quiero que falte. Y aunque faltan de todas maneras, cuando faltas y estás con ellos, ¿qué te están diciendo? Uy, por la iglesia, tú ya al fin que ya eres cristiano, al fin que, bueno, querías que faltara para que me estuviera reclamando que siempre estoy allá. Tengan cuidado, porque algunos que solamente quieren retar su fe, no conviene que ustedes doblen su fe. La convicción que ha llegado a su corazón, ténganla con firmeza y confianza. Pero si realmente ustedes usan esto como excusa para alejarse de la gente que de por sí ya estaban alejados, no pongan como excusa a la iglesia y a Dios. Un día un hermano llorando, pastor, es que mi familiar a quien yo amo tanto, y es que yo desde que llegué a la iglesia, yo lo dejé todo por la iglesia y hasta les dejé de hablar. Y ahora está a punto de morir y nunca le prediqué el evangelio. Venga, por favor, ahora predicaré. Hermano, pero si no estoy allá, entonces ¿para qué yo tengo pastor? Si ni siquiera cuando un familiar está a punto de morir no le puede venir a predicar el evangelio. Me hizo enojar. Hermano, es usted un cínico y es usted un mentiroso, queriendo echarle la culpa a Dios porque sabe bien su responsabilidad, que se siente culpable, pero quiere echarle la culpa a la iglesia, al pastor, a Dios. Se equivoca. Usted nunca atendió a su familiar, nunca le importó su familiar y lo abandonó, supuestamente buscando a Dios, buscando la fe, escudándose en Dios, dejó a ese familiar. Luego nunca le anunció el evangelio, nunca le compartió, y ahora que se siente culpable porque lo ve que está a punto de partir, como usted no tiene el coraje para anunciarle el evangelio, quiere que yo me vaya hasta allá, lo que usted tenía que haber estado haciendo todo el tiempo que estaba junto a usted. ¿Cómo entonces me quiere echar la culpa a mí o a la iglesia o a Dios? Nunca le compartió. Pero Dios me prometió, decía él, que seré salvo yo y mi casa. Pues sí. ¿Y a quién iba a usar para compartir el evangelio a su casa? A usted. Si usted realmente creyera en esa palabra, ¿no abriría la boca? ¿No les compartiría? ¿Pero por qué no abre la boca? Porque dice que cree en esa promesa, todo lo contrario. La Biblia dice, cree y tú y tu casa serán salvos. Claro, estoy de acuerdo. Y por esa creencia, por eso abro mi boca para compartir. Si yo tengo un campo que arar, un campo que cosechar, un campo que sembrar, y estoy seguro de que mañana va a llover, tengo la fe de que mañana va a llover, entonces lo preparo, ¿no es así? Mañana cae la lluvia, entonces mi campo, que yo sé que necesita de la lluvia, le quito cualquier cosa que le estorbe para que la lluvia entre y lo labro porque la lluvia va a caer. Así yo tengo certeza de que por mi palabra, no por mi palabra, la palabra de Dios, pero en mi boca, Dios va a salvar a muchas almas. Abro mi boca. Amén. Pero aquel hermano dice, pero Dios me dijo que seré salvo yo y mi casa. ¿Y cuándo le predicó? Nunca, porque creí que Dios lo iba a salvar. ¿Cómo lo salvó a usted, hermano? La Biblia dice, por la locura de la predicación. Ahora quiere echar la culpa a Dios. Predíquele usted el evangelio y pida la misericordia a Dios que se la conceda. Todo el tiempo que usted estuvo alejado de esa familia, no por la iglesia, es mentira. En la iglesia nos reunimos los miércoles para la reunión de oración a las 7:30 de la noche, ¿no es así? Sí. Los domingos para el culto el día del Señor. No todo el día, en un ratito ustedes saldrán. Podrán ir a algún lugar a caminar, a pasear, los que no tengan algún cargo. Los que lo tienen también, si lo encargan, si lo organizan, si con tiempo avisan, ¿cómo no? Y los sábados por las mañanas, algunos participan al culto de jóvenes, otros al de adolescentes, otros al de los niños. Y por las tardes, los que quieren
porque Dios les llamó a adorar a Dios en la música, participan en la música. Los martes, en la mañana las damas, en las noches los varones. Todo el demás tiempo y todas las demás horas ustedes dedican en sus trabajos. Pero del trabajo ustedes no dicen esto. Del trabajo no he escuchado que alguien diga, por este trabajo yo he tenido que dejar, ¿no? Al trabajo si no hay problema, ese nadie lo cuestiona. Al trabajo si le rinden cuentas, al trabajo si le avisan, al trabajo si traen justificantes, por el trabajo si se afanan, con el trabajo no hay excusas para no llegar, aunque se sientan mal van a trabajar. Yo entiendo, porque el trabajo lo sostiene. Pero creo que nos sostiene más la palabra de Dios. Y es más grande, ¿no es así? Porque en el trabajo solo adquirimos afanes, pero la palabra de Dios adquirimos esperanza. Y de lo que depende la vida no es de los afanes, sino de la esperanza. Y entonces, bueno, pero alguno por el trabajo sí se desvive y jamás se queja y hasta dice, por el trabajo hay que dar gracias a Dios. Pero cuando es por la iglesia, ay Dios mío, el domingo o el miércoles que dedican a la iglesia ya, todo el tiempo la iglesia, por su culpa yo no puedo ver a mi familia. No sean mentirosos. No quiere ver a su familia y pone como excusa el trabajo y la iglesia. Pero si se organiza puede estar con su familia. Porque en la Biblia dice, ¿no? Todas las cosas, todo lo que hay debajo del cielo, todo tiene su tiempo. Para todas las cosas hay tiempo. Y cuando nosotros dedicamos momentos de calidad, aunque no sean muchos, las personas reciben nuestro corazón. Mi mamá no me pide que le hable mucho, solo que le llame. Y que cuando le llame le dedique tiempo. ¿Me explico? Ella a veces me reclama, hijo, llámame, escríbeme. Y yo le digo, sí mamá, es que estoy muy ocupado. Me dice, no seas mentiroso. Sí, todos están ocupados, pero no puedes sacar un tiempo para llamarme, para saber de ti, para contarme, para darme una palabra. 30 minutos a la semana, mi mamá me pide, está feliz. Y no se los doy. A veces no se los doy, pero no es culpa del trabajo ni del afán. Es culpa de que no doy seriedad a esto. ¿Me explico? No me diga que no provee para los suyos porque está consagrado a Dios. Es una falsedad. Es una invención. Cuando el Señor Jesucristo se queja de este corazón fariseo, y es que a veces nos volvemos así. De repente ya nadie nos puede tocar, nadie puede hablar con nosotros porque nosotros solamente hablamos cosas santas. Nuestra familia ya no sabe de nosotros porque de repente solo estamos en la iglesia. Yo no estoy diciendo que está mal, al contrario, qué bueno que venga a la iglesia, hermano, pero no la ponga de pretexto. Nuestros hijos, nuestra esposa. Alguna vez el pastor vio algunas hermanas que se encontraban todo el día, todos los días en la iglesia y se preguntó en su corazón, ¿qué harán? Y vio que en la iglesia apoyaban mucho y luego se preguntó en su corazón, ¿esto lo hará en su casa? Por si acaso comenzó a preguntar a los esposos empezaron a quejarse. Pastor, mi esposa, todo sé que le dan, ¿qué hace en la iglesia? Allá quiere estar todo el día, pero en casa no quiere estar. El pastor se preocupó. Qué bueno, es muy bueno que las hermanas sirvan, pero para eso hay equipos, se pueden turnar, se puede organizar, para que no ocupe todo su tiempo, todo el tiempo. Pero el pastor también, no crean, acuérdense que nunca se inclina a una versión. También le dijo a aquel marido, ¿y por qué será, hermano? En su casa ha de sentir muy cálido, ¿no? Ha de tener un ambiente muy hermoso, nada de reproches, se disfrutan como familia. ¿Por qué será que su esposa tanto quiere estar metida aquí y no allá? Que sus hijos tanto quieren estar metidos acá. Sí tiene que preguntarse qué le dan acá para aprender, ¿no? A darle lo mismo allá. Sí, no es culpa solo de la mujer. Pero por otro lado vino con las hermanas. Hermana, váyase a su casa. Vaya allá, su esposo se queja de que tiene toda la ropa arrugada, sucia, de que tiene la casa descuidada, de que no hay mantenimiento, de que los hijos anda teniendo él que cargar con ellos para todas partes. ¿Usted no le ayuda a su esposo? ¿Su esposo no la solicita allá? Ay, sí, pastor, de hecho siempre se queja. Hermana, pues lo que hace aquí, hágalo allá. Pues si aprendió aquí, lo que aprende aquí, llévelo allá, pues si no, ¿para qué lo aprende? ¿No es así? Jóvenes, lo que aquí aprenden, lo que aquí con gusto sirven, apoyan, lavan, limpian, barren, acomodan, hasta danzan, salen de su límite para servir al evangelio, ¿por qué no lo aplica allá donde debe mostrar
el aprovechamiento de Dios. Qué hermoso que aquí lo estén aprendiendo. Pero bueno, ya enseñen allá también, ¿no? Yo entiendo. También mi esposa me reclama lo que le dices a los hermanos, que cómo traten a sus esposas, lo que predicas, ¿por qué conmigo no me atiendes igual? Yo me equivoco y rápido, ya me estás exhortando, pero a los hermanos les dices, trata a tu esposa como una hermana de la iglesia, como si tú fueras pastor y le darías consejo a los hermanos. ¿Cómo les aconsejas? Hermano cochino, ¿cómo es posible otra vez? ¿Cómo? Así no. Sino que les dices, hermano, yo lo entiendo, pero mire la Biblia, así, así, así. ¿Por qué no me tratas igual a mí? Tiene toda la razón. Tiene toda la verdad. Pues lo que nosotros estamos aprendiendo aquí no es para lucirnos, es para amar, para compartir con los demás. ¿No es así? Entonces, ¿de qué sirve si yo aquí aparento, luzco como un buen cristiano, que sabe todas las cosas, que habla bien bonito, pero si no aprendo a practicarlo para con los demás? Eso es lo que se refiere este pasaje. ¿Está todavía ahí? El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha profanado la fe. Jesucristo lo dijo, alguno tiene con que puede apoyar a sus padres, pero dice, es corbán. Todo lo contrario, hermanos. Si ustedes sirven al evangelio de corazón, Dios les va a dar también para los suyos. Si ustedes dedican en el evangelio de todo corazón, también Dios les va a permitir para sus familias de todo corazón. Y si ustedes fueron amados por Cristo con todo su corazón, ¿ustedes no tendrán un amor para repartir? ¿Cómo los aceptó Cristo? ¿Le dieron asquito? ¿Cómo nos aceptó Cristo? Cristo no dijo, uy, está bien, te acepto. Bueno, te soporto, te tolero, porque eres mi hijo. ¿Así dijo el Señor? No, hermano, sea aquí un refugio donde toda clase, todo tipo, para Jesucristo igual valen lo mismo, su sangre. Amén. Y nosotros de la misma manera, algunas veces por ser salvos, comenzamos a menospreciar a los que no conocen el evangelio y los tratamos como si fueran, uy, ¿no? Ay, estos que no entienden. Así decían los fariseos, ¿no? Decían, estos que no conocen la ley, malditos son. Cálmate. ¿Por qué conoces? Porque Dios tuvo misericordia de ti. Amén. En realidad nosotros tenemos mucha gracia y mucha bendición de Dios, pero no es para que nosotros con ella nos enaltezcamos, nos creamos. Es para que con ella sirvamos a los que no conocen. Saben, en realidad nos debemos a ellos. Porque si fuera que ya entonces nosotros tenemos de Dios la salvación, entonces Dios no nos tendría que llevar con Él de una vez. ¿Para qué estamos aquí? Pues para los perdidos estamos aquí. Entonces en realidad somos sirvientes de ellos, ¿sabían? Si no, ¿qué hacemos aquí? Mejor ya quitarnos la carne e irnos con Él sería muchísimo mejor. Pero no, estamos aquí para servir a este mundo, ¿no? A las almas. Por eso, ¿de qué serviría el Señor me llena de todo lo que me llena? Porque me ama. Pero si ese amor no se derrama, un manantial que salta para vida eterna, entonces es un desperdicio. Pero como dijo la hermana Claudia en su testimonio, y Dios tira, ¿no? Y no solamente le da a un pájaro, sino le da a muchos. Y cuando Dios nos rescató y nos amó a nosotros, en su plan había muchos más junto con nosotros que nosotros no imaginamos. Entonces la hermana Mara un día vio a la hermana Claudia y la hermana Claudia estaba buscando consejería y la hermana Mara decía, ¿dónde? ¿Cómo le? Dios me está diciendo, con Abigail, y desafiando toda norma religiosa, porque originalmente la hermana Claudia había ido a donde trabajaba la hermana Mara. Ahí tenía que recibir la consejería, ¿no? Pero la hermana Mara pensó, pero es que aquí no le van a dar lo que ella necesita. La voy a llevar a donde realmente ella necesita. Y la llevó con la psicóloga Abigail Grajales, psicóloga cristiana. O sea, mi esposa sí es psicóloga, pero en realidad es su disfraz. Ella es pastora, pero usa eso en realidad rompiendo toda norma religiosa. Porque así vienen a tomar terapia. ¿Y qué son las terapias? Mi esposa les da un poquito de terapia, pero en realidad lo que hace es compartirles el evangelio.
Entonces así hay como 3 o 4 personas que mi esposa les está dando terapia psicológica, pero es que mi esposa sabe, de nada serviría la terapia psicológica si no va acompañada de la fe en Jesucristo. Y les comparte el evangelio, y las personas hasta salvas son y no lo saben. Entonces sí lo saben, pero es lo interesante, que son hermanos nuestros, todavía no conocen el mundo de la iglesia, pero ya tienen la esperanza de la salvación en su corazón. Entonces a mí me da mucha risa cuando la veo, vas a hacer tu terapia, ¿no? Y me dice, sí, voy a dar terapia. Bueno. Y así la hermana Claudia vino a tomar terapia. Y su hija también, ¿no? Y ahora de repente hay iglesia en Saltillo, ¿no? Y Dios está trabajando por medio de ella y su familia, así como de todos nosotros. Que algunos de ustedes vinieron por terapias también, ¿no? Un manantial que salta para vida eterna. Eso es lo que el Señor nos ha dado, nos ha regalado y nos ha hecho también. ¿Qué somos nosotros? Somos manantiales que saltan para vida eterna. Por eso la vida de fe es recibir el corazón. Un día un hermano no sabía vivir por la fe y siempre huía de vivir por la fe porque se le hacía muy cargado. Y entonces él vivía siempre con su propia astucia. Nunca ni pensar en ofrendar, ni pensar en apoyar a alguien, porque él, fíjense qué interesante, su máximo enfoque de la vida era hacer dinero. Pero él sentía que si vivía dentro de la iglesia, como todo el tiempo la iglesia estamos en medio de predicar el evangelio a diestra y a siniestra, con eventos de arriba para abajo para anunciar el evangelio, él decía, no, si yo estoy ahí me voy a quedar sin dinero. Cosa rara, porque los hermanos que estaban en la iglesia, en vez de quedarse sin dinero, Dios les daba dinero. Pero es que ellos no buscaban dinero, buscan el evangelio. Pero él buscaba dinero. Y entonces, ¿qué pasó? Le empezó a ir mal. Pero yo ya estaba cansado en los 4 años que tenía ya en Puebla, mientras ministraba en Puebla, toda la vez que siempre venía, pastor, otra vez, él manejaba, era chofer. Otra vez mi vehículo se accidentó, otra vez choqué, lastimé a alguien, le pegué, le tengo que pagarle. Era su testimonio de siempre que venía a mí. Un día me cansé. Hermano, usted siempre busca dinero, pero nunca tiene dinero. ¿Hasta cuándo se va a dar cuenta? El justo por la fe vivirá. Pero si usted no vive por la fe, ¿cómo Dios le va a dar? Hermano, toda la vida yo lo que escucho es, ay, porque me alejé de Dios, por eso me fui a vivir con mi propia fuerza, porque creí que yo iba a hacer mi propio dinero y mi propia vida muy bien, y me salió mal y ahora estoy debiendo más. Y así su deuda ha crecido. ¿Cuántas veces, hermano? Y siempre llegaba y me decía, ya entendí, ya aprendí, ya entendí. Y siempre era lo mismo. 3 días fiel en la iglesia, luego otra vez. ¿Qué pasa? Su esposa siempre, mi esposo está trabajando. Mi esposo está trabajando. Hermana, que trabaje, pero que también venga a la iglesia. Es que por el trabajo, porque tiene que pagar, porque tiene que pagar, porque tiene que pagar. Bueno, la última vez le pregunté, hermano, usted y su mamá, porque yo veía que la hermana, la mamá de esta familia, eran varios hermanos, pero él me contaba que a ella muchas veces le hacían vivir muy austeramente, teniendo muchos hijos. Y todos ellos cristianos, salvos. Y yo me espanté cuando escuché sobre esto y le dije, hermano, ¿usted a su mamá le apoya con algo? ¿Sabe? Eso es importante en la Biblia. Su mamá ya una hermana grande, aunque vivía lejos, siempre se venía caminando a la iglesia. Y ella siempre sirviendo a la iglesia fielmente. Hasta, yo no sé cómo le hacía a la hermana, pero siempre diezmaba, siempre ofrendaba. Y cocinaba delicioso. Y cómo me acuerdo de la comida que nos regalaba. Pero no por la comida, por la hermana, por su corazón. La comida era muy buena, pero su corazón lo hacía más buena. Y entonces, cuando yo me enteré que la tenían en un cuarto, que no le apoyaban, me enojé bastante. Hermano, ¿ustedes le apoyan a su mamá? No, pastor, pues ¿cómo cree? ¿Cómo voy a apoyar a mi mamá si ni siquiera tengo para pagar mis deudas? Le dije, ese es el problema en su corazón. El Dios de usted es muy pequeñito en su vida. ¿Sabe? Yo le voy a proponer un consejo. Si quiere seguir mi guía, Dios le va a bendecir. Cuando usted reciba su salario, lo primero, aparte para Dios. Aparte su diezmo, su ofrenda. Lo segundo, su mamá.
junto con lo de Dios, aparte lo que es para su mamá. Eso no está eso ni es de usted, eso es de ella. Y lo tercero, con lo que le quede, usted ya viva, ¿no? Pastor, le estoy diciendo que ni con todo lo que tengo me alcanza. ¿De dónde saca usted que voy a poder apartar para la ofrenda? Y luego para mi mamá, imposible, imposible. Hermano, usted dijo que ya estaba cansado de seguirse a sí mismo, que me iba a escuchar, escúcheme. Porque yo no lo cuento, yo no nací siendo pastor, ¿me explico? No nací en un portafolio de capullo de pastores, ¿no? Yo antes también recibí un día la salvación, un día escuché la palabra, también fui hermano y también tenía responsabilidades, las tengo. ¿A poco creen que yo no tengo que sostener a mi familia? Bueno, yo no, sino Dios. Pero finalmente a través de mí. ¿Ustedes creen que yo no llevo esa carga? Aunque mi hijo está en el seminario, pienso, mi hijo cómo come, cómo vive, de dónde da porque él también da una cuota en el seminario para que Dios le permita su gracia. Entonces todas estas cosas desde que mi hijo era pequeño, ¿de dónde yo aprendí? Desde que recibí la salvación, desde que me casé, aprendí que Dios es fiel. Un día hasta lo probé, porque en mi corazón dije, ¿será que si yo ofrendo primero, y aunque yo me quede sin lo mío, pero si ofrendo, ¿será que Dios me deje sin lo mío? ¿Cuál es la promesa de la Biblia? Dice que no, que Él me sostiene. Y dije, pues vamos a ver. En mi locura, un día que estábamos en crisis absoluta, después de una inundación como la de ahora en Poza Rica, estuvimos meses sin casa, vivíamos en los albergues, y dije, nos entró un poquito de dinero de forma milagrosa, y se me ocurrió ofrendarlo, porque yo quería ver, a ver si era cierto que Dios, ¿no? En aquellos días estaba muy de moda un testimonio, que si Dios no te ayuda, entonces rompas la Biblia. Entonces yo dije, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Si yo me quedo sin nada, ¿de verdad Dios me dejará a mí sin nada? No como retarlo, pero sí fue una curiosidad en mi corazón. Creo que no, creo que Dios me sostendrá. Y se me ocurrió y lo hice. En sobres aparté para esto, para puras ofrendas. Luego los di. Y luego cuando mi esposa me preguntó, quería que juntáramos lo que ganamos para organizarnos ahorita que ganamos un poco después de tanta crisis, quería ver cómo vamos. Y le dije, ya lo organicé. Yo con Dios. ¿Qué? Bueno, le testifiqué. ¿Por qué razón yo lo hice con fe? Y ella me dijo, bueno, si fuera por la fe, Dios te respaldará. Así fue. Al poco tiempo, bueno, ya es un testimonio que conocen, pero lo que sabemos es esto, Dios no me dejó. Me permitió todas mis necesidades, cubrir todos los pendientes. Dios me ayudó. Así yo le testifiqué a aquel hermano, haga así. De verdad, si usted se organiza, ora al Señor, Dios le va a dar lo que usted necesita. Para todo hay tiempo. Hay tiempo para Dios primero, tiempo para las responsabilidades segundo, tiempo para la familia y para el esparcimiento y para la convivencia tercero. Pero Dios da todos los tiempos, amén. Nada de que porque hago esto ya no me da tiempo para el otro, porque doy para esto ya no puedo dar para lo otro. Eso es de alguien desorganizado y desinteresado de sus seres amados. Hermanos, yo les digo, para que no tengan que estar tomando el tiempo de Dios para otra cosa y decirle a Dios, Dios es Corbán, o al revés, o a sus familias, es que ¿qué crees, mamá, papá, tío, abuela, hermano? Es Corbán. No seamos desordenados ni nos escudemos en la iglesia, sino organicemos. ¿Sabes qué, amado o amada? No puedo ahora porque tengo un compromiso importante para mi alma, para mi espíritu. Pero ¿qué te parece? Nos vemos otro día, en otro momento en donde no interrumpas esta parte importante de mi vida, de mi espíritu. ¿Tanto trabajo es ese? Y al revés, ¿no? En algún momento hay convocatorias de la iglesia que no son convocatorias oficiales, que son convocatorias voluntarias. Hermano, no es el día de culto, tampoco es un seminario bíblico, un evento nacional. Es una invitación los que quieran y puedan participar, pero algunos se sienten condenados si no participan. ¿No es así?
Si Dios te da el corazón y la posibilidad de apoyar y de participar, gloria a Dios. Pero si también tenías un compromiso importante con tus familiares o de trabajo, no pasa nada si lo atiendes. ¿Quién les dijo? ¿Por qué se condenan? ¿Por qué desordenan? ¿Por qué ponen mandamientos de hombres? ¿Me explico? Y alguno casi que me crucificaría algún religioso, pero ¿es así? ¿No es así? Luego está todo cargado, y si lo hace, que lo haga con fe. Si en su corazón Dios le llamó a poner en primer lugar el evangelio, la fe y la iglesia, entonces después no esté llorando diciendo, es que por culpa de, entonces mejor no lo haga. Si después se va a quejar por culpa de, no haga eso, al Señor no le agrada. Lo que prometiste con tu boca al Señor, que dice la Biblia, cumple. Amén. Lo mismo sucede cuando entre hermanos hay apoyos. A veces se apoyan de manera económica. Y entonces algún hermano apoya a otro hermano. Yo no lo recomiendo tanto, porque si después va a poner como excusa eso para cerrar su corazón, entonces mejor no lo haga. Pero si lo hace, una sola condición, que esté dispuesto a que sea ofrenda. Amén. Para que después en su corazón no haya la carga, la queja. Y por otro lado, yo le digo a los hermanos, no hagan eso. No pidan apoyo y no se comprometan algo con lo que después no van a poder cumplir. De las dos cosas, yo les digo, no metan a Dios en cosas humanas. Pero si se involucran de esa manera, háganlo entonces con la fe, sin después echar la culpa a Dios, estando dispuesto a hacerlo hasta las últimas consecuencias. ¿Me hago entender? Con la responsabilidad y con la gracia de Dios. A lo que me refiero es lo que es importante en nuestra vida de fe, aprender el corazón de Dios, no una serie de leyes y normas. Si alguien vive con el corazón de Dios, entonces meditará y pensará, ¿esto es voluntad de Dios? ¿Esto le agrada a Dios? ¿Cómo lo comprobará? En la palabra que dice. ¿Cómo hemos aprendido de la palabra de Dios? ¿Cómo me enseña? Si tiene duda puede consultar. ¿Me explico? Y consultando, entonces la vida se va haciendo una vida sensible, una vida de fluir con Dios, de caminar con el Señor Jesucristo. Entonces no es una vida de esto se permite, esto no se permite, esto está prohibido, esto no. No es una vida de ver hasta dónde estiro a Dios que me deja hacer lo mío y hasta dónde yo lo estiro para que haga lo mío, ¿no? Y cómo uso las leyes a mi favor para que yo no peque, pero al mismo tiempo estoy pecando. ¿Me explico? No, sino transformar nuestro corazón conforme al corazón que Dios nos va enseñando, tan hermoso, tan precioso. ¿No les parece hermoso esto? Es así. Por eso alguno no diga es corbán. ¿A qué se refiere es corbán? No a lo que netamente significa la palabra corbán, sino a escudarse detrás de la ley, detrás de un mandamiento, detrás de una norma, detrás de un sistema, de un formato, para no recibir el corazón de Dios, que es lo que muchas veces hacemos. Y hermanos, sobre este tema hay mucho que decir, pero ya se me acabó el tiempo. Pero creo que podemos entender bien a qué va. Una vez unos hermanos, yo para un seminario bíblico les dije, arréglense, vístanse bien. Los que tengan traje, pónganse traje. Los que no, bueno, su ropa más formal, pero no vengan con chanclas al seminario bíblico, pues estamos presentando el evangelio como es digno de él. Y estamos tratando a las almas como es dignas de tratarlas, porque el Señor las ama. Es un respeto hacia las personas. No faltó, hay uno que escribió, pastor, ¿y si no tenemos traje qué? Entonces Dios no nos escucha y Dios no nos quiere y Dios no trabaja con nosotros. Yo que le contesté, hermano, su respuesta parece muy correcta. Es una respuesta que está amparada en lo correcto de la ley. No hay nada en la Biblia, en la ley, que diga que nosotros tenemos que ponernos traje. Por eso le dije, si no tiene traje, no se preocupe, no se ponga traje. Pero también el exterior es apariencia del interior. O sea, es representación del interior. Y entonces yo le dije, ¿no será más bien que usted no quiere quitarse de su comodidad y ama tanto su comodidad, más que el evangelio y más que a las almas, que encontró una buena excusa para seguirse manteniendo en su comodidad? Entonces así somos, con una buena razón, pero en realidad lo que está detrás de esa buena razón es correcta la razón, pero lo que está detrás no es correcto. Es un corazón desviado del Señor. Por el contrario, otro hermano dijo, yo no tengo traje, pero si el pastor está diciendo que
con traje, significa que Dios me va a dar mi traje. Y empezó a orar. Y entonces cuando salió en su camioneta, de repente iba de compras para algo del seminario bíblico y encontró un letrero, saldos. Y vio una casa que tenía como un local que tenía un montón de trajes. Pues él dice que así le dijeron, eran trajes de marca muy bonitos, pero eran saldos de tiendas departamentales. Y entonces dice que ahí en ese lugar eran los saldos, no me acuerdo de qué tienda muy, muy famosa allá, y que cuando él fue, los trajes estaban muy baratos. Dice, pastor, me pude comprar hasta 3 trajes, dijo así, ¿no? Bien baratos. Y yo le dije, hermano, dígame dónde hay, yo también necesito uno. Y me llevó, pero ya habían cerrado, ya se había acabado. Y eso es lo que me sorprendió. Un hermano recibió la palabra con fe, con el corazón. Entonces Dios hasta le dio lo que no tenía. Pero el otro hermano, aunque tenía bastante, aunque podía muy bien, pero supuestamente como defensor de la justicia, pero en realidad quería esconder su corazón. ¿Qué quiere? No me moleste, yo quiero vestirme como así, a mí se me dé la gana. Está bien, pero no diga que es corbán, ¿no? Entonces adelante, si usted no quiere, está bien, no hay problema. Pero el consejo que yo doy, no porque yo estoy hablando de la vestimenta, sino porque estoy hablando con qué corazón servimos al Evangelio. Entonces yo no sirvo al Evangelio buscando mi comodidad, sino buscando representarlo como es digno de ser representado. Amén. Y aunque yo no soy digno, pero el Evangelio es digno. Y las almas son dignas. Amén. Bueno, hasta aquí compartimos. Vamos a